Era el inicio de la segunda mitad del siglo XX, el año 1953. En la ciudad de Oaxaca se hacía por primera vez lo que hoy conocemos como Guelaguetza, aunque en realidad las festividades vienen de mucho tiempo atrás. La Guelaguetza es una celebración folclórico-cultural que se celebra los 2 lunes posteriores al 16 de julio. Tiene orígenes ancestrales, cuando se veneraba a la diosa Centeotl, o diosa del maíz. Después, con la llegada de los españoles, se sustituyó por la Virgen del Carmen, para posteriormente convertirse en un encuentro de la cultura de las 7 regiones del estado. En el Cerro del Fortín, en 1953, se convocó a las regiones oaxaqueñas para llevar sus bailes y sus ofrendas, cada una con su identidad y su cultura, convergiendo en una festividad que en ese año iniciaba formalmente como Guelaguetza. Tuxtepec, la región norte, la que vivía del Papaloapan, apenas tenía 9 años de resurgimiento de aquella inundación devastadora de 1944. Empezaba a recuperarse de la tragedia. Tuxtepec era más o menos así. A los márgenes de su río, la cultura fluía, los pescadores, los chalanes, el plátano, el tabaco, el comercio, la mezcla del indígena con el mestizo y sus bailes, el fandango, el son, el verso y la décima. La identidad sotaventina que hacía del río un acontecer diario y parte de la vida cotidiana. El origen de su vida y de su sustento. La cuenca del Papaloapan tenía vida propia, que no precisamente igual que la del resto del estado. Y esa cultura llegó a la Guelaguetza, al centro del estado. Una cultura de tierra caliente, de río, llegó al centro zapoteco, centro indígena, místico y diferente. No encajó, no se entendía oaxaqueño. Pues la bamba se bailaba aquí en los corredores de las casas, más bien en diciembre cuando había las ramas. Se bailaba la bamba, había fandangos y era pues la cultura de nosotros más bien veracruzana porque somos cuenqueños, ¿no? Fuimos un grupo de muchachas con el sacerdote de aquí de la parroquia por parte de la iglesia, ¿no? Y nos presentamos en Oaxaca, pero todas vestidas de jarochas porque nos dijeron que fueran y que bailaran y que llevaran sus indumentarias de origen. Y entonces fuimos vestidas de jarocha, las muchachas, llevamos unos jaraneros, llevamos la rama y no les gustó porque dijeron que eso era Veracruz, que querían algo de Oaxaca. Y porque 2 años antes en la Guelaguetza se había llevado aquí el baile jarocho, el son jarocho, arpa y jarana. Entonces Pérez Gaga, que era el gobernador, dijo, no, esto no puede ser porque no es de Oaxaca. 5 años después de aquella primera Guelaguetza, en el año de 1958, el gobernador del estado, Alfonso Pérez Gasga, quería la participación de la cuenca en la fiesta oaxaqueña, pero no con sus sones y sus versos, sino con algo más oaxaqueño. La encomienda estaba hecha y había que cumplirla. Flor de Piña se había gestado con una partitura, una decisión gubernamental y una mujer encargada de convertirla en baile. Me entregó la partitura y me dijo que a ver cómo le hacía, pero que tenía que inventar un baile para que Tuxtepec fuera a la Guelaguetza y se representara en la Guelaguetza. Entonces la lira tuxtepecana me interpretó que dirigía don Juan Silva, me interpretó la música y yo le busqué los pasos. Fueron seleccionadas 18 jóvenes a invitación directa, mismas que se concentraron en la escuela primaria Francisco y Madero, donde la encargada del baile daba clases. Bueno, me invitan
Pues el grupo que llamó Oaxaca, porque nunca había participado Oaxaca, entonces estando el gobernador Brena Torres, invitó a don Ángel Vidal, que era el presidente actual aquí en Tuxtepec, y ya se juntó el grupo. Yo en realidad pues era amiga de la hija del presidente. Que realmente pues desde el momento que nos fueron a invitar fue una elección que hicieron de muchachas de Tuxtepec en aquel entonces, que teníamos 15 años, imagínate. Entonces fue muy emocionante para nosotras haber sido de las seleccionadas para ir a bailar Flor de Piña. Y como siempre hemos contado, iba el presidente, la maestra, la esposa del presidente, a pedirle permiso a los papás para que asistiéramos. Entonces la maestra, iba el presidente municipal, la maestra y las personas mayores de edad a invitarlos especialmente a las casas. Y ya le iban a pedir permiso al papá, a mi mamá, para que invitándonos primero y que si nos daban permiso de ir a bailar el baile Flor de Piña aquí en la Escuela Madero, ahí invitando también, que habían invitado a las muchachas de Valle Nacional, a estas muchachas Prieto, que también y unas de Ojitlán. Nos dio mucho gusto porque el presidente de aquí de Tuxtepec invitó al presidente de Ojitlán y invitó al presidente de Ojitlán. Entonces el presidente de Ojitlán ya pasó a nuestras casas a pedir permiso para que nosotros viniéramos a ensayar el baile, que según él íbamos a venir a aprender. Entonces pues ya nos dieron el permiso y venimos, y ya acá la maestra Paulina ya nos empezó a enseñar a bailar. De hecho no sabíamos tampoco que baile era el que íbamos a bailar, ¿no? Sino que ella nada más nos enseñó, y ya después ya ya que estuvimos bien ensayadas, ya fue que nos dijeron que íbamos a ir a bailar a Oaxaca. Y en realidad pues nos dio mucho gusto. Era, pues en primer lugar, con perdón de la palabra, pues nos sentíamos soñadas, ¿no? Porque pues nos habían invitado y que ya empezamos a bailar y ya fuimos seleccionadas para que fuéramos a bailar al Cerro de Oaxaca. Ni idea teníamos qué era lo que íbamos a bailar, ni cómo, ni qué traje íbamos a llevar tampoco, porque no sabíamos en ese tiempo todavía. Junto con ellas empecé a buscarle. Yo digo, bueno, primero que se luzcan, que hagan un paseo, ¿no? Que se luzcan, tanto ellas como el huipil. Y ya después fui formando, ya después del paseo ya fui formando, por lo primero fue la B, y ya de ahí desprendí el baile. Son recuerdos muy bellos, muy preciosos, porque ensayábamos en la Escuela Madero, que ahora pues ya es el municipio, y ensayábamos mucho con la marimba lira tustepecana de Juan Silva, que fue el que interpretó, como explica en su libro la maestra Paulina Solís, la primera vez que mandaron la partitura de Oaxaca, él la interpretó para que pudiéramos ensayar con él aquí. Pues la maestra ya tenía su escenografía y la música que tocaba era el maestro don Juan Silva, con su marimba la lira tustepecana. Y ya ahí empezamos a ensayar. Flor de Piña fue montada en aproximadamente 2 meses. Finalmente, el 21 de julio de 1958, llegó el momento, viajar a la ciudad de Oaxaca. Y luego el viaje que nos fuimos, de hecho el presidente nos trajo él de Ojitlán, de allá nos trajo ya directamente para juntarnos con las demás gente de aquí y ya irnos a Oaxaca. Era bonito y a la vez era pesado, porque salíamos de aquí a las 7 de la mañana y llegábamos hasta en la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y en aquel tiempo el camino no estaba pavimentado, era camino de grecha. Y era pesadito un poco. Un viaje precioso porque nos llevaban viendo cascadas, parándonos a cortar fruta,
Y en el Llano de las Flores, lo que siempre también nos motiva mucho recordar, que la fábrica de papel nos regalaba una comida donde hacíamos un descanso. De ahí seguíamos en el viaje que duraba 12 horas, llegábamos a Oaxaca y nos daban el hospedaje en aquel entonces, que era uno de los mejores hoteles, el Hotel Antequera, ¿no? Pues estaba la lejanía, ¿no? Todavía nosotros cuando fuimos estaba ¿cómo se llama? La carretera en terracería, tanto que de regreso nos regresamos por el Istmo, porque estaba bastante fea todavía la carretera. Y decía cada vez que, como él era ya un señor muy grande y le daban ganas de cada rato ir al baño, decía Estación de Orinoco, y ya se paraba el carro, ya todo el mundo bajaba a la estación de Orinoco. No, pues que llegaba, por ejemplo, íbamos en la carretera, ¿no? Íbamos en la carretera a Oaxaca y ya decía don Ángel, Estación de Orinoco. Tenía ganas de ir al baño, empezamos a gritar todas, se inventaron la Estación de Orinoco, la Estación de Orinoco, y era para ir a buscar entre las hierbitas por en el monte, ahí a ver dónde nos agachábamos para hacer agua, como quien dice. Y Flor de Piña vio la luz oficialmente. Fue la primera vez. Fue muy gustado, fue muy ovacionado, gritaron, aplaudieron. Y gracias a Dios, de la primera generación, fue un éxito. El cerro se descolgó en aplausos, se paraban, aplaudían, querían que se repitiera el baile. Flor de Piña se baila con una introducción conocida como la tonalteca. Sin embargo, esta pieza no era la original introducción. No, yo lo empecé a bailar con el vals Olímpica. Ese es la Olímpica, el vals olímpico. Pero llegando a Oaxaca, pues no sé si la banda de música no se la sabía, y entonces dijo, no, van a bailar con la tonalteca. Y ya la Oaxaca, o sea, la orquesta de Oaxaca, la banda de música del maestro Íñiguez, fue el que nos cambió a la tonalteca, y desde entonces se baila la tonalteca. Se iniciaba el baile con otra música, que era con la que habíamos ensayado. Y era el director, el señor Diego Ines. Y a la hora que se inició el ensayo, ya allá la víspera, pues empezaban a tocar, yo llevaba la fila, pero tocaban otra cosa, que es la actual, y la tonalteca, y pues yo no bailaba, ¿no? Y pues todo el mundo se me quedaba mirando, pues hasta que me dio luz verde a mí mi comisión, ¿no? Manche, precisamente. Y entonces pues sí nos costó un poco de trabajo, porque este es más bien un vals. Nosotros llevábamos otro ritmo. Y bueno, no sé si ya le habrán platicado a la maestra Paulina que el segundo año, en el 59, la maestra Paulina se dio la idea de meterle a la coreja varones que simulaban la cosecha de la piña. Lo llevaron a la Guelaguetza y gustó, pero les dijeron los de turismo estatal que estaba muy bonito, pero que preferían quedarse con la primera versión que habían llevado en el 58, porque les había gustado, y ese fue el sello hasta ahora. Había nacido una nueva identidad, un baile que ni siquiera los mismos organizadores de la Guelaguetza pudieron ver en ese momento, la trascendencia e importancia que tendría en la propia fiesta. Pues sinceramente no, pero ha sido un éxito tanto aquí como en los lugares que han ido. Yo nunca me imaginé que llegara tanto mi creación, ¿no? Pues fue bonito, pero no alcanzamos en ese momento a captar la magnitud de lo que iba a ser con el tiempo, porque hay cosas que se inician y no perduran. Después de esa primera presentación, el entusiasmo de las participantes se dispersó por el pueblo, y al siguiente año muchas más querían participar. El viaje y la ovación eran fascinantes. Fue incorporándose en el gusto del público y en la aceptación de la localidad
y cada año se posicionó más y más su importancia en las festividades. Siempre, pues al principio nos ponían en tercer lugar, de eso sí me acuerdo muy bien, nos ponían en tercer lugar, el primero, segundo, y bailaba la sierra, y luego ya entrábamos nosotros, y cuando pasaba el baile de Flor de Piña, se empezaba a salir la gente, y entonces dijeron, no, pues para que la gente no se salga, ahora lo vamos a dejar hasta el último lugar, ya después de varios años, ¿no? Llegaron más generaciones, más muchachas que fueron invitadas, tantas que se estima que en estos 50 años más de 1.200 mujeres han formado parte de las filas oficiales de Flor de Piña. En aquellos tiempos uno ni huipil tenía, los alquilaba uno con las personas de indígenas de la sierra. Mi papá tenía una inquilina que yo me acuerdo el primer huipil que me puse, era de Jalapa de Díaz y nos los alquilaban en 20, 25 pesos por una semana. También me tocó decir las palabras que se acostumbra de alguna manera a hacer la presentación. Lamentablemente, repito, yo conservaba un heraldo de México que fue donde salió la publicación y no lo tengo traspapelado probablemente, y ahí estaban unas palabras que mi madre escribió, muy emotivas y gustaron mucho allá. Resulta de que pues ya hicieron el nuevo cerro que tú conoces, porque yo inicié cuando estaba todo de maderita y las gradas de maderita, unas banquitas. Entonces empezaron a hacer el actual Cerro del Fortín, que por cierto muy bonito. Me tocó la inauguración, fue la última ocasión que yo asistí, creo, Pues estuvo muy curioso porque todo lo que es la tarima de donde bailábamos la pusieron como de duela, de madera, pero la barnizaron. Y al bailar nosotras, imagínate que bailábamos descalzas, aquello caliente, fue una cosa impresionante, nos quemamos los pies, nos sacaron algunas en ambulancias, o sea, cero, no podíamos caminar, ¿no? Pero pues eso no impidió que siguiéramos la pachanga, ¿verdad? Pero sí, con lágrimas en los ojos, me recuerdo en esa ocasión, a mí me tocó llevarle el regalo al gobernador, y con lágrimas en los ojos entregando aquello y bailando, pues casi de ladito, ¿no? Ya no con el pie asentado, sino de canto, porque estaba aquello que hervía, ¿no? Pero pues no interrumpimos el baile, terminamos de bailar, lo sacamos, creo yo, muy bien, porque la gente nos aplaudió mucho. Mezclada con el fandango, el son y la décima, que poco a poco perdían terreno, Flor de Piña se posicionó, si bien no de una tradición popular, sí de un folclor propio y representativo. Es un baile en el argot cultural que se le llama un baile impuesto porque fue impuesto. No representa realmente la identidad de la cuenca. Nosotros pertenecemos a Tuxtepec territorialmente a Oaxaca, somos oaxaqueños, pero la identidad es de la cuenca. Nos quitamos a Oaxaca y nos quitamos a Veracruz, nos quedamos en la pura cuenca. Y bueno, todos sabemos, ¿no? A veces es un poco polémico el decir vivimos en Tuxtepec porque compartimos la cultura veracruzana y que no lo podemos negar, pero somos afortunados porque vivimos en una región donde compartimos esas dos culturas y de alguna manera sentimos en la sangre las dos corrientes, ¿no? De los dos estados. Definitivamente forma parte de una identidad incrustada, no de raíz. Entonces es un fenómeno a veces que no es muy fácil de entender, pero si nos informamos un poquito vamos a llegar a enterarnos, a poder comprobar que cuando vivimos en los límites con otro estado, siempre va a haber esa influencia, ¿no? ¿La cultura diaria? Pues con el respeto que sé que puede provocar un comentario de este tipo, yo podría decirle que en general estoy segura que un porcentaje mucho más alto de la gente de Tuxtepec y de la región se identifica más con Flor de Piña que con son jarocho. Efectivamente, son jarocho puede ser el origen de las tradiciones musicales y dancísticas y de poesía en la región, pero no debemos olvidar que Tuxtepec es una tierra de inmigrantes, que viene gente no solamente del estado de Veracruz, sino que viene gente de la Sierra Norte, que viene gente de Chiapas, gente del Istmo. Es una zona realmente multicultural,
con una influencia de muchas regiones, no solamente del estado. Tenemos mucha gente de Jalisco, tenemos gente del estado de Puebla, tenemos gente de verdad, yo creo que es parte de la razón por la cual Tuxtepec ha prosperado tanto. El mérito se lo da la maestra Paulina Solís, porque creó una coreografía mágica, pero la magia lo da el traje. Lo mismo habitantes de los valles centrales vieron a Flor de Piña como uno de los principales atractivos, pero no solo fue atractivo del Cerro del Fortín, sino un atractivo más allá. Ya después de que empezamos a ir 2, 3 años, ya teníamos amigos allá, nos llevaban serenatas, ¿cómo decirte? Ya nos estaban esperando después de un largo viaje. Nosotros a veces nos íbamos con tubos puestos para llegar nada más a darte un regaderazo y salir a la pachanga con los amigos, ¿no? Por ejemplo, que nos íbamos a pasear al llano, a veces nos pelábamos de la señora que nos iba cuidando y agarramos y nos íbamos a pasear al llano, a andar caminando allá, viendo a ver qué había. ¿No las cachaban? No, porque esperamos a que se durmiera la señora para poder salir. ¿Y nunca se enteraron? No, pues hasta el otro día nos decía, oigan, chamaca, ¿qué no salían? Le digo, no salimos a ningún lado. Y aparte, pues allá, imagínate, ya te digo, todo el mundo la seguía, que si la Danza de la Pluma, que si Pinotepa, que si la Costa, todas teníamos miradores, todas, no había una que no tuvieran miradores. Sí, pues cómo no, sí, conocimos varios muchachos. De hecho, pues no es que me alabe yo, no, pero conocí al secretario del gobernador y pues nos hicimos de amigos y ya con él tuve que ir a bailar y todo eso. Han sido 100 viajes oficiales y en cada uno, cada participante tiene su propia historia, su propia vivencia. En una ocasión, me acuerdo en el trienio de don Félix Pérez, por razones que ya no me acuerdo, los autobuses eran 2, nos regresamos de Oaxaca por la región del Istmo. Y había un tramo en la carretera que había habido un deslave. El autobús no podía pasar. Sin embargo, había la posibilidad de que pasara, pero con el riesgo de que se fuera al voladero. Entonces, para esto, pues una de varias muchachas que habían conquistado por ahí, o las habían conquistado, venía un muchacho, eran 3 en moto, que rebasaban a un autobús de nosotros y adiós, se adelantaban y allá en un paraje ahí esperaban. Pasaba el autobús, se adelantaban y hacía un buen tramo hasta que se aburrieron, se cansaron y ahí se quedaron, seguimos. Cuando llegamos ahí a ese tramo donde no podía pasar el autobús, dice el chofer, pues me la voy a jugar, voy a tratar de pasar, pero necesito que se bajen todos. Ya nos bajamos todos, y se quedó el chofer. Tuvieron que desinflarle las llantas que daban al cerro para que pudiera pasar, entonces no se fuera el peso hacia el voladero. Cuando pasó el autobús finalmente, pues todo el mundo gritó y en emoción, después le aplaudieron al chofer porque pues se jugó la vida ahí. Y ya cuando dice, ya se pueden subir, ya había pasado, voltea el chofer y se da cuenta que se había quedado una muchacha. Y me llama y me dice, maestro, ya vio que se quedó una muchacha arriba. Y ya le digo, fulana, ¿por qué no te bajaste? Y me dice, por cuidar mi ramo de rosas. Cuando doña Inés Contreras nos invitó a desayunar al mercado, entonces ella llevaba un bolso de mano de esos como tejidos así. Y bueno, y todos muy contentos en el mercado, el chocolate, el tasajo, en fin, todo. Y cuando la señora quiso pagar, que busca su cartera en el bolso y resulta que le habían roto con una navaja y le sacaron su cartera. O sea, no teníamos dinero para pagar, ¿no? Obviamente, pues sí, pagamos, pero a ella pues le impresionó el que le robaran su cartera en el mercado allá en Oaxaca. En los círculos intelectuales, aún se debate sobre la representatividad que tenga en cuanto a la identidad cultural de Tuxtepec. Lo cierto es que hay una serie de generaciones que hoy, al ver Flor de Piña, no solo se identifican, sino se emocionan. No, siento una cosa hermosa. Me fascina verlo. Ya he ido 3, 4 veces,
pero la última vez lo sentí más precioso, vaya. Dejé de bailar creo que en 1977 y nunca jamás volví a ir a un Lunes del Cerro. Y ya estando trabajando aquí en la radio, me llegó una invitación de gobierno y asistí al Lunes del Cerro. Por cierto, bailaba una sobrina, yo le digo sobrina, es una hija de una amiga. Entonces fui como invitada, como espectadora y pues ¿qué te cuento? Yo me emocioné mucho y cuando salieron las niñas de Flor de Piña, lloré, pero lloré de emoción, o sea, yo gritaba, yo estaba emocionada. La señora que tenía yo a un lado me decía, ¿qué está bailando su hija? Y yo le decía, no, es una sobrina, ¿no? O sea, pero muy, muy impresionante para mí, fue algo, dije, me recordé de mis viejos tiempos y dije, no cabe duda que Tuxtepec pesa. Bueno, imagínate, ¿qué sentimos? Recordar es vivir. Yo, mire, oigo la música de lo que es la Guelaguetza y lo de la Flor de Piña. No, hombre, se me enchina el cuerpo. Muy bonito, porque es una cosa que mientras viva uno no se le va a olvidar. Pues algo indescriptible, algo que, no sé, me emociono, se me enchina todo mi cuerpo y sobre todo de ver la aceptación que tiene. Y aunque no vaya yo, pues ahí estoy. Cohabitando ahora con el son, aquel que fue rechazado hace 50 años, Flor de Piña se erige como un folclore que simplemente llegó para quedarse. Y pues, ¿qué nos enriqueció? ¿Por qué no decirlo? Si el tener un padre es una maravilla, el tener padre y madre, pues es doble maravilla. Pero ahora tengo la maravilla de pues tener dos culturas.